ser una persona de mi especialidad, nosotros los músicos y los que nos dedicamos a la educación, transitamos una vida de bastante esfuerzo, porque no siempre las sociedades reconocen lo válido de la formación artística de las jóvenes generaciones. Yo tuve el privilegio de poder tener una muy buena formación en el Conservatorio Nacional, una formación de lujo con grandes maestros, y tuve el privilegio de poder tener estupendas experiencias profesionales en la enseñanza de gestión privada y en la enseñanza de gestión pública. He transitado todo el sistema argentino de educación y con mucho placer digo que cuando era joven y empecé a trabajar, nunca pensé que iba a poder llegar alguna vez a plantearme una investigación, y le agradezco mucho a Pedro Arcia, que como no podía ser de otra manera porque él es un investigador, se ha dado cuenta de que yo lo que he hecho es una investigación en serio. No he querido abordar una intuición que se transformó poco a poco en hipótesis, desde una mera aproximación numérica. Yo les podría decir a ustedes que en el primer tomo de las obras completas relevé 169 citas que de una manera u otra tenían que ver con el mundo de la música, que en el segundo tomo de esas obras completas que él recordó relevé 87 citas, y que en el Borges de Adolfo Bioy Casares relevé 121 citas. ¿Por qué trabajé con este material? Él lo dijo muy bien, porque fui a las fuentes primeras, es decir, yo fui a Borges. Estaba cansada de escuchar comentarios peyorativos con respecto a si Borges era un hombre completo o no. Debo decirles la verdad, esa visión, como decía Sábato, de alguien que subió a la Concagua pero después nos fijamos con cómo toma la sopa, creo que es descriptiva, ¿eh? Eso de pedirle todo a todos, pero ¿por qué Borges tenía que tener todo? Pero eventualmente yo ya lo había leído bastante como para darme cuenta de que tenía mucho, y como para darme cuenta de que, bueno, alguien había podido convivir con él, o además, ¿qué era esto de no saber de música o no interesarle la música? Hace poquito en una reunión de músicos yo comenté que estaba terminando este libro, que lo íbamos a presentar en nada menos que en la Academia Argentina de Letras, nada menos que en la Sala Leopoldo Lugones. Yo quiero decirles que Borges en un momento del libro habla de el Lugones que estaba esperando ser puesto música. Yo quiero contarles que yo he hecho algunas canciones con textos de Lugones, pero todavía no había encontrado esta cita de Borges. Bueno, en definitiva, los que hacemos investigación perfectamente sabemos que la investigación que solamente cartografía se queda ahí. No es despreciable esa investigación, siempre hace falta un catálogo, siempre hace falta una recolección de datos y una organización, pero no era lo que a mí me interesaba trabajar. Y yo usé el método de la investigación, que construye categorías de análisis a partir de los hallazgos que se encuentran en los textos relevados. No voy a entrar en eso ahora, porque este no es un seminario de metodología de la investigación. Quiero simplemente decir que sí, efectivamente, yo he hecho un trabajo de investigación en el cual he ido a fuente absolutamente indispensable, que es leer desde la primera página hasta la última página de las obras completas de Borges, relevando todo fragmento que tuviera algo que ver con la música.
Debo aclarar que no hice un criterio a priori de qué era lo que iba a encontrar. Yo soy músico, o sea, para mí es muy simple saber qué es lo que tengo qué es lo que me despierta el manejo, digamos, de una situación técnico-musical. Bien, y yo quiero empezar la presentación del libro con esta afirmación. ¿Y por qué con esta afirmación y por qué poner a Borges junto con Beethoven? Porque hay que saber mucha música para poder haber conversado con Adolfo Bioy Casares un mediodía del domingo 12 de enero de 1956 y entre muchos temas que fueron tocando, haber afirmado esto. Acá es Bioy contando lo que ha retenido de sus charlas con Borges. Y Borges dijo que del opus 130 de Beethoven, dice, cuando publicó ese cuarteto lo creyeron loco. Y Borges sigue diciendo, si hubiera estado loco, si nos hubiera persuadido la obra de un loco, ¿cuál es el criterio de la música? Señores, yo permanentemente estoy con músicos. Hace poco estábamos en un almuerzo con músicos y de los 4 que estábamos en la mesa, solamente 2 sabíamos qué era este cuarteto 130 y por qué era tan fenomenalmente diferente. Yo quiero extenderme acá para preparar lo que sigue. Pero ese cuarteto, Beethoven compuso 17 cuartetos y junto con las 32 sonatas para piano son probablemente el monumento de la composición de Beethoven, que por supuesto hizo las 9 sinfonías y que por supuesto ha hecho otra mucha música, pero donde Beethoven aportó esas locuras enormes con respecto a la creación musical que venía muy consolidada. Él, entre otros maestros, fue alumno de Mozart, fue alumno de Haydn, por ejemplo. Pero en esos, Beethoven directamente fue el gran Beethoven. El Beethoven que no tenía límites en su creación. Y no era fácil, estaba construyéndose el romanticismo. No digo que después más fácil lo tuvo Mahler o Bruckner, no voy a decir semejante barbaridad. Crear una gran obra de arte nunca es fácil. Pero tener la capacidad de escribir un cuarteto en el cual resolvió que el cuarteto, en vez de 3 o 4 movimientos, que era lo que tenía el cuarteto clásico, además un primer movimiento rápido, un segundo movimiento lento y un tercer movimiento rápido, hacer un cuarteto con 6 movimientos. Y hacer el primero un adagio allegro y el segundo un presto. Los prestos generalmente van al final en lo que son las estructuras de la composición del romanticismo. El tercero un andante, el cuarto una marcha a la tedesca. Pero señores, el quinto es una cavatina, y la cavatina o arieta es una obra vocal, es una forma para ser cantada. Y el sexto fue un finale. Él había compuesto una gran fuga, que después no la dejó como último movimiento de este opus 130, la pasó al opus 133, porque sus amigos habituales, la gente que le estrenaba sus obras, dijo, este es un poco demasiado osado, es demasiado, hagamos un final por lo menos más parecido a lo que venimos haciendo, y él utilizó esa gran fuga en el opus 133. Señores, este no es un comentario que hace alguien que no sabe nada de música. Este es un comentario propio de la erudición de Borges. Porque Borges, en su cultura, lo que hizo fue su erudición, su estupenda memoria, que además la necesitaba, entre otras cosas, por cómo evolucionó con su ceguera, pero era un hombre que conectaba los saberes. Y yo creo que esa es una de las grandes hechos. Y yo creo que nada mejor para mí en este momento que lograr
Es el segundo movimiento presto de este cuarteto. Ahora, ¿de qué habla Borges cuando habla de música? Y también me pareció interesante compartir con ustedes la definición que Borges hace de la música. Ustedes ponen ahí la palabrita habitual cuando uno pone punto suspensivo. Por supuesto, yo visito en el libro la definición de María Moliner, por supuesto, para traer una configuración conceptual de la idea de música provista por la lengua. Pero esta es la definición que hace Borges, una de las definiciones, porque transita muchas veces por la definición de la música. En realidad, cuando él en Fundación Mítica de Buenos Aires habla de que las calles que caminan son la única música, también nos está dando una definición de música. La calle es una música. ¿Qué quiere decir? Si Borges lo que ha convalidado de una manera estupenda es el uso de la metáfora y de la metáfora evocativa a la manera de Proust, pero no con una Magdalena, sino con una melodía. Entonces, yo creo que ese tipo de mecanismo no es... en algún momento he hablado también con unos otros músicos. Bueno, pero claro, la musicalidad de la palabra. Ay, yo trato el tema de la musicalidad de la palabra, pues yo no voy a pensar además, ni remotamente, además Borges recuerda a Verlaine, recuerda a Baudelaire, recuerda el significado de la musicalidad de la palabra en el simbolismo, Verlaine indudablemente. Como músico sé lo importante que es la conexión entre una construcción melódica a partir de una construcción textual. Como músico sé que cada lengua tiene una musicalidad y que por eso Wagner suena cantado en alemán. Y que me viene muy bien que ahora pongamos los letreros, porque realmente un Wagner cantado en italiano, como se cantaba en otra época, realmente no es Wagner. Pero es que este señor tenía muy claras las cosas y yo creo que hay que tratar de recordar este dato de que no es solamente por la musicalidad de la palabra que en un momento dice clarines belísonos. Él pudo haber buscado clarines sonoros, clarines hermosos, pudo haber resuelto no usar el clarín sino usar el violín. Pero es que el poema no hubiera resonado musicalmente de la misma manera si yo me refiero a violines que tienen un timbre definido, es decir, que su color sonoro evoca otras ambientaciones. Por ahí va en los distintos capítulos. Ahora, la música, yo no me quedo solamente con el aspecto de Beethoven o Brahms o Schumann, yo les digo que era un gran conocedor del tango, que tango que cantaba. Y lo dice también que hoy en día, que hablamos de interculturalidad, él en este comentario que también le hace a Bioy, está planteando el tema del estilo, de la propiedad
de un estilo, de lo identitario de un estilo, que es construido. Chocolate por la noticia, claro que es construido, pero está y existe. Entonces, Borges se refiere en más de un momento. Borges cantaba tangos. En algún momento dice, y yo lo cito, si se habrá dado cuenta Contursi de lo bien que le había salido determinado tango. Entonces, para poder llegar a la explicitación de que un tango construido por Contursi, por ejemplo, que es emblemático, ¿no es cierto?, de una etapa del tango argentino, no solamente lo oía, lo frecuentaba, le gustaba mucho escuchar blues, le gustaba mucho escuchar, y tuvo la capacidad en un momento, en una entrevista, esto no lo comento en el libro, pero ha salido en charlas con colegas músicos, en algún momento ha llegado a decir, pero usted no escucha Mozart, no, realmente debía haberle dedicado más tiempo a la música de ese señor. Bueno, pues nadie le dedica todo el tiempo a todo, porque nadie puede, pero hay que tener no solamente honestidad para reconocerlo, sino hay que saber de qué se está hablando. Y decir, bueno, quizás no le dediqué tanto tiempo, le dediqué más a otros. Este es un Borges que me gusta evocar, porque lo evoco en una de las conferencias que narro, que incluyo en el libro, porque es el Borges que yo escuché en el Teatro San Martín, dando algunos de los ciclos de conferencias, con las salas enormes del Teatro San Martín abarrotadas. Estábamos sentados en el suelo, estábamos absolutamente subyugados por este señor que hablaba y decía, y nos hipnotizaba, y nos instruía. Y yo digo, ¿por qué lo recordamos tan poco a Borges en este momento? A mí me preocupa porque es un capital cultural que tenemos y no le atribuyamos, por favor, perfiles negativos de tipo elitista, porque también hay un elitismo del no Borges. Entonces todo lo que transformo en algún círculo cerrado, que algo lo pone adentro y algo lo deja afuera, pues entonces no estaríamos, hablo como educadora, no estaríamos dándole a la gente una visión de conjunto de lo que Borges era. Bueno, este Borges, fíjense que no solamente de tangos, fíjense lo que dice en el prólogo, en las obras completas, de un libro que por sí solo nos dice de los intereses musicales de Borges, para las 6 cuerdas. Es una compilación de una cantidad de textos de milongas, y miren ustedes, en el modesto caso de mis milongas, el lector debe suplir la música ausente por la imagen de un hombre que canturrea en el umbral de un zaguán o de un almacén, acompañándose con la guitarra. La mano se demora en las cuerdas y las palabras cuentan menos que los acordes. He querido eludir la sensiblería del inconsolable tango canción y el manejo sistemático del lunfardo que infunde un aire artificioso a las sencillas coplas. Ustedes saben que Borges, con el vocabulario y la ortografía del vocabulario, en fin, ha pertenecido a épocas que han estado discutiendo muchos temas. Por ahí ustedes no piensan que en tango canción forzosamente es sensiblero. Bueno, a alguien le gusta el dúo Gardel-Contursi, a otro no. Bueno, Gardel-Razzano. Pero lo que es interesante es lo que Borges dice de la milonga, y además nos está planteando claramente cuál es el origen de su milonga. Yo, sin embargo, no les traje para hoy, hay muchas indicaciones de audiciones para hacer a lo largo del libro, porque si ustedes se meten en la red encuentran mucho, además de que está el Borges por él mismo grabado, que es una alhaja que les sugiero que traten de tener. Pero yo les traje algo que para mí fue muy importante, porque es ni más ni menos que Carlos Guastavino, que ustedes saben que ha sido un gran compositor argentino, un gran autor de canciones, y se me perdió el cursor, pero ya aparecerá.
quise que ustedes escucharan, no con guitarra, con piano, o hasta menos de un gran pianista. Traiga cuentos la guitarra, de cuando el fierro brillaba, cuentos de luz y de pava, de comeras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Venga una historia de ayer que apreciarán los más nerdos, el destino no se acuerda y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos, pero hay, señores, la historia de los hermanos y guerra, hombres de amor y de guerra, en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre vencer la soberbia y la malicia, también el coraje envicia, la mochilía, el que no temía, a muerte sola justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor le aventajaba, la paciencia se le acaba y le fue tendiendo un lazo, le dio muerte de un Perdón, se cortó. Lo siento, pero traten de escucharla, porque el texto es bellísimo y creo que la versión es muy linda. También van a encontrar con una cierta facilidad otra milonga con acompañamiento de guitarra, hecha ni más ni menos que por el Mundo Rivero. Son grabaciones que vale la pena ir conociendo. Este es otro Borges, porque hemos tratado de buscar fotos un poco menos habituales. Creo que es un Borges que con el pañuelo, la bufanda, da un carácter y es casi emblemático que tenga un globo terráqueo, este hombre de visión universal. La utilización del vocabulario musical para sonorizar o para ambientar es particularmente atrayente. Fíjense cuando habla de que la actuación, como la de otro más afuera, se reducía a la plegaria en voz de tenor. No es voz de barítono, no es voz de bajo, no es la plegaria vocal, es la plegaria en voz de tenor. Da un color, da el sonido de la voz masculina, pero elevada a la divinidad desde el lomo de un camello rojizo en el corazón agitado de las batallas. A su alrededor silbaban las flechas sin que lo hirieran nunca. Es decir, no solamente tengo la voz del tenor en un detalle que da una pincelada especial de color, sino que además las flechas silbaban. Este tipo de construcción es un montón de veces que ustedes lo encuentran en distintos textos de Jorge Luis Borges. Es decir, la música y la palabra han merecido referencias de Borges. Con esta cita como epígrafe, yo comienzo la coda. Claro, ustedes tienen que entender que la estructura de mi libro es un poco musical. Empieza con un preludio, sigue con capítulos y la primera parte termina con una coda. Entonces, en esa coda, son todos términos musicales también,
el nivel de jerarquía que le atribuye, hagan dúo entre esta definición y la primera que cité, y las muchas definiciones que podría dar en música y palabra. Joyce trajo una música nueva al inglés. Los que hemos luchado para leer el Ulises y hacer buen sentido del Ulises, sabemos el aporte musical que ese texto de Joyce ha aportado. Pero Borges lo dice en términos de música nueva. Lo sonoro como mecanismo de la metáfora. Eso otra vez Borges, que piensa que con la música, esa música que estoy escuchando, evoca un suceso, evoca una persona, evoca una situación. Decimos, en otra parte, tomo segundo, que el español es un idioma sonoro. ¿Qué quiere decir? Que todos los idiomas son sonoros. Si no sonaran, no los oiríamos. ¿Pero qué significa? Alemán, vocales abiertas y una música tan admirable. Tantas veces utilizar música. Borges, la música de las palabras, dice un estudioso del tema de la comunicación verbal, dice, la música de las palabras dista mucho de ser casual. Al contrario, se torna sensible solo gracias a una particular organización de los sonidos, que establece un doble registro de resonancias, una entre sonidos y significados, otra entre secuencias de sonidos puros. Esto no lo escribe Borges, no, eso no es Borges. Es un semiotista, una persona que ha estudiado la construcción de la lengua, es decir, que las valoraciones musicales de los 4 idiomas a los cuales Borges hace referencia en esas brevísimas citas que yo hice, coincide absolutamente con lo que hoy, eventualmente, la lingüística también está estudiando. El valor expresivo de las palabras. Por eso llamé a una de las conferencias Carencias sonoras en Jorge Luis Borges. Porque esto es una de las afirmaciones borgianas. Y esta es otra de las afirmaciones borgianas. Una al comienzo del primer tomo y otra, fíjense ustedes, sobre bastante avanzado el segundo tomo. La música perdón. Mis años recorrieron los caminos de la tierra y del agua, y solo a vos te siento, calle dura y rosada. Pienso si tus paredes concibieron la aurora, almacén que en la punta de la noche eres claro. Pienso y se me hace voz ante las casas la confesión de mi pobreza. No he mirado los ríos, ni la mar, ni la sierra, pero intimó conmigo la luz de Buenos Aires. Y yo forjo los versos de mi vida y mi muerte con esa luz de la calle. Calle grande y sufrida es la única música de la que sabe mi vida. ¿Y saben qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando el texto de Borges, dicho por Borges, y no he encontrado. Ahí está. Con esto quisiera yo traerlo a Borges acá. Borges y yo. Eres otro. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores.
o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Borges escribió en forma de poema Los Justos, en el libro La Cifra. Y en ese poema dice que son justos un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Estas personas que se ignoran están salvando el mundo. Entonces, ¿por qué y para qué escribí este libro? Me leo. Espero haber sido clara en la enunciación de las propiedades específicas que me han hecho ver en Borges al creador conocedor y consciente del ser de la música, de sus elementos, de sus cualidades. Porque la identidad de la obra de Borges, su ser, el poeta y prosista, se define en estas propiedades, pero como objetos que existen, se definen en sus propiedades y atributos también en función del tiempo. Yo no he hecho más que jugar con el vocabulario cuando he dicho que Borges era músico. Naturalmente lo que estoy es haciendo, me estoy permitiendo una licencia, pero quizás la fuerza de esta licencia es simétrica de la fuerza de tanta negación de las posibilidades de que Borges supiera de qué estaba hablando. No es casualidad. Eso sí, era un hombre culto. Y ser un hombre culto no es recordar datos, es hacer conexiones, es inferir, es generar conexiones, es imaginar. Bueno, yo pienso que Borges en muchos casos tenía la suficiente musicalidad, la suficiente comprensión como para que yo me permita decir que Borges era un músico. Supongo
que, y el doctor Barcia nos ha dado los datos, supongo que una lectura hecha por un arquitecto puede llevar a que uno encuentre la dimensión de arquitecto de Borges. Descuento que una lectura desde las matemáticas puede decir que Borges era un matemático. Podría alguien decir que está acotado en el tiempo y que no habla de fulano, de sutano. ¿Quién puede ocupar todo? Y además, ¿cuánto fue su época de recoger y de absorber y de abastecerse de información para constituir ese microcosmos? Porque en realidad yo, en cierta forma, y tomando algunas referencias de lectura, en cierta forma me veo ante un personaje que en su microcosmos representó aquel macrocosmos del cual suponían en algunas épocas que nosotros podíamos ser reflejo. Lo he hecho con profunda admiración, con un enorme respeto, con muchas ideas más que me quedan en la cabeza. Por supuesto, no se ha agotado el tema, aunque he tratado, me he esmerado y creo que no he dejado cosas, datos, citas de las más sustantivas de lado. Y por supuesto, sé que puede ser que se generen discusiones y sé que puede ser que haya argumentaciones. Nada podría serme más grato, porque creo que lo que necesitamos es tener a Borges en su magnitud, en su complejidad, en su capacidad de síntesis, pero además también en su ser culto, muy presente, como modelo, como referente, como una especie de arquetipo que tendría que iluminar alguna de las confusiones que desgraciadamente en estos momentos estamos encontrando en la sociedad. Y desde ya agradezco otra vez mucho a la Academia y agradezco a Pedro Barcia porque hizo una lectura muy detallada de mi libro, y me voy con esto para que ustedes tengan presente esta imagen de Borges. La calle grande y sufrida, esas que caminó tanto. Eres la única música de que sabe mi vida. Muchas gracias.